Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a ver con nuestros propios ojos la manera tan próspera como la Iglesia Adventista experimentará un siglo XX de gran desarrollo mundial. Este es el episodio 8, últimos capítulos. En el episodio anterior vimos la cantidad de crisis, de ajustes, de desacuerdos. Hubo peleas y agarrones por todos lados. Por un lado, el Congreso de Minneapolis en 1888. La justicia por las obras versus la justicia de Cristo. Eso hubo una división, un agarrón. Tú coges por allá, yo cojo para acá. Y ese va a ser el inicio de una cantidad de desacuerdos teológicos que irán reventando años más tarde. La apostasía alfa, por ejemplo, que es otro revés que sucedió entre 1901 y 1904. John Harvey Kellogg, el sanatorio de Battle Creek. Mejor dicho, eso fue una cosa tremendísima. Este barco adventista se tambaleó, que los resultados fueron para lamentar por siempre. Luego vino el primer cisma organizacional, donde oficialmente va a salir de los primeros movimientos disidentes y separatistas. 1914, el movimiento de reforma del 14. Que se organizó años después, pero el gran cisma, la gran ruptura se dio en 1914 en el gran marco de la Primera Guerra Mundial. Bueno, todas esas crisis y ajustes nos fueron dados, porque cuando hay crisis al mismo tiempo hay ajustes. Nos estamos ajustando, tenemos que ver las cosas por el ángulo donde no lo habíamos visto, tenemos que ver por los lados donde no habíamos observado las cosas. Pero en medio de todos esos reveses, después de 1914, después de la apostasía alfa, del Congreso de Minneapolis, obviamente van a quedar de vestigios, rudimentos por ahí rodando, que en algún momento van a volver a salir, van a revivir y van a crear una crisis mayor años después. Pero a pesar de todos los reveses, los desacuerdos, las posiciones, los enemigos, los protagonistas, los antagonistas, los que están de un lado, los que están del otro, la iglesia va a avanzar, porque es el pueblo de Dios. Ella no se detiene, ya no echa para atrás, echa para adelante. Con sus crisis, con los que salen con una cosa, los que cometen desaciertos, ella va a continuar. Y prueba de eso es el gran siglo XX, que fue de gran próspera expansión mundial y un tremendo impacto entre las naciones. Mira que tan solo un año después del 14, cuando se da el cisma, que sale el primer movimiento de reforma, en 1915, un año después, el 13 de febrero, Elena de White, mientras se dedicaba a la edición de sus escritos, se cae en su casa. Sufre una terrible caída la profeta del Señor. Su casa quedaba en Santa Elena. Y nuestra pobre profeta se quiebra la cadera. Quedó con una salud pero deplorable, deteriorada. Quedó muy delgada, se adelgazó rápidamente. Y el 3 de marzo, estando en su convalecencia, recibe su última visión, la de todos esos 70 años de oficio profético. ¿Y sabes cuál es la última visión que tiene la sierva del Señor? Es una visión acerca del bienestar espiritual de los jóvenes. ¿Cómo te parece? ¿Qué tal? Y en la tarde del viernes 16 de julio de aquel 1915, siendo un viernes, muere. Sí, se nos va la sierva del Señor. Descansa en la paz de Cristo hasta la gran mañana de la resurrección. 16 de julio de 1915. El gran cisma tuvo que haberla afectado bastante. Y esta caída pues la remató. El 24, unos días después, se celebraron sus funerales, que esto hasta salió en la prensa. Fueron 70 años de ministerio. Mira, la última vez que Elena de White participó públicamente de un congreso de la Asociación General había sido 2 años antes, en 1913. Se celebró en Washington. Una de sus últimas palabras, vea eso, quedó marcado a mí cuando yo leí eso, quedó marcado en mí. Ella se dirige a todos los líderes ahí congregados, levanta la Biblia en alto y les dice estas palabras: les recomiendo este libro.
La mensajera del Señor se nos va, descansa en Cristo, pero la obra de la iglesia sigue. Mira, 1921, wow, estaba esperando este momento. El pastor de ascendencia alemana, Max Trumer, fue nombrado presidente de la Asociación del Caribe. Estaban los países de Costa Rica, Nicaragua, incluía Colombia. Y mira que Max Trumer se dio cuenta que entre otras zonas del Caribe, en Colombia no había presencia adventista. Además, no tenía los recursos para ir y evangelizar ese país así de primer momento. No sabía el idioma español tampoco. Pero estando en Panamá, recibe una impresión del Espíritu Santo y decide enviar una caja con literatura, con publicaciones del mensaje adventista vía marítima. Y cuando él pone la encomienda en el barco que se va, le dijo al capitán del barco que la dejara donde a él mejor le pareciera. Imagínate que el capitán, cuando llega al puerto de Cartagena, la deja en el muelle de Cartagena. Y cuando las autoridades portuarias abren la caja, se dieron cuenta que eran publicaciones religiosas y pues nadie llegaba a reclamarlo, a nadie le interesaba. Entonces a alguno de ellos se les ocurrió regalárselas al pastor de la iglesia presbiteriana, un señor de apellido Arredondo, líder de la iglesia. Que estaba interesado en esas publicaciones, escribió a la dirección que allí aparecía. Mira cómo llegó el evangelio a países como Colombia, y también llegó a muchos países así. El colportaje, la obra de las publicaciones, abrió la obra en muchas partes y va a ser una de las obras que cerrará la predicación de la verdad presente en los últimos días. Eso motivó al pastor Trumer a iniciar una obra evangelística en Colombia. Y mira, y allí en Colombia se van a encontrar los pastores, no solamente Max Trumer, que ya sabía ahí un poquito el castellano, también el pastor Holder, también va a llegar el pastor Cliffs. A pesar de las burlas, las críticas y la persecución, la oposición que hubo en Colombia al recibir el evangelio adventista, el evangelio va a continuar. Él entró por la costa, pero se va a desarrollar en los Santanderes. Por eso es que una ciudad como Bucaramanga, por ejemplo, algún día que vayas allá, es la capital adventista de Colombia, es la meca adventista de Colombia, porque ahí se anidó el evangelio, el mensaje adventista, y se impulsó de gran manera. En 1922, con un gran crecimiento, se establece la división interamericana. Mira, la división interamericana va desde el país de México, recorre toda Centroamérica y precisamente hasta Colombia. Alrededor de 4 millones de miembros componen la división interamericana hasta el día de hoy. El primer presidente de esta división fue Elmer Andros, así se llamó. 5 años después, en 1927, también estaba por llegar a este momento que me fascina, que me nutre, que me encanta, que mejor dicho me embriaga. Es creado en el estado de Texas, Estados Unidos, el cuarteto musical de Lone Star Four, los 4 de la estrella solitaria. Oiga, entra la música pero con toda, porque la música, la historia denominacional adventista, tiene una banda sonora increíble, los himnos, el himnario. Pero este cuarteto va a llegar a ser conocido desde 1937, escuche bien y saque cuentas, hasta la actualidad, porque este ministerio musical todavía sobrevive, como los heraldos del rey. ¡Wash! No, mejor dicho, me quiebro hablando de esto. Esto es lo máximo que se ha producido en materia de música, y la longevidad musical que tienen los heraldos del rey lo tienen muy pocos, no solamente en la iglesia adventista, sino también a nivel de música cristiana y de gospel a nivel mundial. Ellos han cantado en más de 30 idiomas. Más adelante fueron apadrinados por el evangelista Harold Marshall Sylvester, así se llamaba, Harold Marshall Sylvester, y por las siglas de su nombre lo vamos a conocer como HMS Richards. Sí, Harold Marshall Sylvester Richards. HMS Richards va a apadrinar a los heraldos del rey como sus evangelistas musicales oficiales para el programa radiofónico mundial The Voice of Prophecy, la voz de la profecía, que se va a emitir por primera vez en 1929. Y vamos preparando ya el dial y sintonizarlos en las emisoras, porque a partir de aquí van a nacer los ministerios radiofónicos, como uno que seguramente muchos de ustedes conocen y que yo conozco y que muchos crecimos con él, La Voz de la Esperanza, que va a ser uno de los mayores ministerios radiofónicos en el mensaje adventista. A partir de allí y de estos años, el mensaje adventista se va a difundir a nivel mundial por medio de las radiodifusoras.